La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista, la entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos a la entrevista. Este es el resumen de las cosas del martes 30 de octubre del año 2018. Ya estamos todos listos para compartir con ustedes lo más relevante en materia informativa, por lo menos hasta esta hora, 6 de la tarde pasadita, ¿no? Aquí estamos ya con el saludo de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Selene Pérez en la producción del espacio, Oriana Urbina en la asistencia de producción, Pedro Prado con sus 4 del patíbulo, Eduardo Llanes en la dirección técnica y quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez. Saludando a la audiencia de Radio Caracas Radio RCR 750M, transmitiendo para Caracas y el centro del país. También saludamos la audiencia de Radio Mundial 860 AM, transmitiendo para San Cristóbal, todo el estado Táchira y norte de Santander, Colombia. Calidad 90.3 FM, transmitiendo para el sur del estado Táchira y parte del estado Barinas. Recuerden ustedes que estamos también a disposición de ustedes a través de rcr.tv, que es la radio que se ve. Saludos para los seguidores de BPI Venezolanos por la Información en su sitio en YouTube, conectados con la entrevista. También a los amigos de Noticias 7D, Noticias 7 Días, @Noticias 7D, desde Panamá para toda Centroamérica. Y hacemos llegar a todos ustedes, amigas y amigos seguidores de la entrevista, el saludo de nuestro equipo en la página de soporte en venezuela1.com. En venezuela1.com. Hoy hemos tomado como abreboca de la entrevista la manifestación que tuvo lugar a las afueras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Opositores suplican por cuarta vez la visita urgente de Bachelet a Venezuela. Una cortesía de la agencia de noticias EFE. Escuchen, por favor, el reporte. Esta es la cuarta vez que un grupo de familiares de presos políticos y de opositores venezolanos acuden a la sede de las Naciones Unidas en Caracas para pedir la visita urgente de la alta comisionada para los derechos humanos de la organización Michelle Bachelet a Venezuela. En esta oportunidad, los opositores se acostaron en el asfalto simulando a las personas que fallecieron en las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017. Entre los presentes estaba Lilian Tintori, esposa del dirigente preso Leopoldo López. Esta visita es urgente no solamente para que liberen a todos los presos. Esta visita es urgente para que ellos vean cómo están los hospitales en nuestro país. Esta visita es urgente para que vean cómo se va la luz, cómo no se consigue comida, cómo los venezolanos luchan todos los días para lograr pagar un mercado que no les alcanza. La opositora indicó que aunque el organismo les ha dicho que se están realizando los preparativos para la visita de la alta comisionada, los venezolanos exigen una respuesta formal donde se anuncie una fecha. Además, hizo un llamamiento a la región y a la comunidad internacional a actuar ante lo que sucede en Venezuela. Porque hay una crisis humanitaria, la peor de nuestra historia, la peor de nuestro país, y podemos decir que en muy poco tiempo lamentablemente vamos a llegar a tener la peor hiperinflación que ha tenido cualquier país del mundo en la historia. El grupo que acompaña a Tintori en estas actividades, en la que también participan excarcelados opositores, ha exigido en múltiples oportunidades la libertad de todos los detenidos por razones políticas. Según la oposición en Venezuela, hay cerca de 400 presos políticos, mientras que la ONG Foro Penal señala que son más de 200. Bueno, era el despacho de la agencia de noticias EFE que nosotros hemos tomado para compartir con ustedes como abreboca de la entrevista esta tarde. Mi querida Selene, querida Oriana, voy a leer en la primera tanda 4 informaciones
La primera tanda de las noticias que no pueden quedar en el tintero, 4 informaciones, luego de lo cual pues vamos a entrar en conversación con nuestro primer invitado convocado para el día de hoy, vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Alfonso Marquina. Así que, Eduardo, cuando tú quieras me das la señal musical para comenzar este primer recorrido de las noticias que no pueden quedar en el tintero. Vamos a ocuparnos de la situación de nuestro querido hermano de luchas, Juan Requesens. Ayer conversábamos con su abogado, quien no solamente denunciaba, como ustedes recordarán, que el tribunal al cual se le presentó estaba incorrecta, amañadamente constituido, con una secretaria que no es abogada, además con la intromisión del esposo de la jueza, en fin, un extraño ente al cual para condenarlo habrían sometido a Juan Requesens. También ayer hablaban de la situación de salud pendiente de atención, habida cuenta de un problema en los dientes, en las muelas de Juan Requesens. Hoy se ha informado del traslado al hospital militar de nuestro querido hermano de luchas, Juan Requesens, y voy a leer del diario El Joel García, abogado del diputado Juan Requesens, denunció que el parlamentario está llegando a las instalaciones del Hospital Militar de Caracas luego de que lo sacaran de su celda en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el Helicoide. Esta declaración la emitió temprano el doctor Joel García, abogado de Juan. Extraoficialmente, el diputado está llegando junto con comisiones del SEBIN a las instalaciones del Hospital Militar. García indicó este lunes que Requesens fue sacado de su celda y se desconocía su paradero luego de una hora. Informó lo que se conocía extraoficialmente. En el curso del día se ratificó que ciertamente lo habían llevado para el tratamiento de algo que calificó su padre, que es médico. El doctor Requesens es médico, traumatólogo. Bueno, explicaba que se trataba primero de un absceso y luego un registro de un cuadro de celulitis facial, es decir, una infección de considerables dimensiones, ¿no? Pues esperemos entonces sea bien tratado Juan Requesens dentro de lo que puede esperarse de buen trato en la situación de secuestro en que se encuentra. Vamos a otra información que la leo también del diario El Nacional, como mostrario de lo que está ocurriendo en todo el país con todos los trabajadores. En esta oportunidad reseñan a trabajadores universitarios que protestan por impago de contratos colectivos. El Sindicato de Trabajadores Universitarios protestó este martes para exigir el cumplimiento de los contratos colectivos y entregaron un documento en el Ministerio de Planificación. Nos están pagando semanal 600 bolívares. El que cobra más no llega a 1.000 bolívares. El salario no alcanza ni siquiera para un pedazo de queso. En el pasaje del transporte se nos va todo, dijo una trabajadora de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, pues que dio declaraciones al diario El Nacional y a otros medios. Por otra parte, un representante del Sindicato de Trabajadores de la Cancillería denunció que han sido perseguidos por funcionarios del Servicio de Inteligencia Bolivariana para intentar amedrentarlos a fin de que cesen las protestas de trabajadores en todo el país. Vamos con otra información que extraigo también de el diario El Nacional. La Unión Europea está preparando una sesión conjunta con la Organización de Estados Americanos sobre Venezuela. Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea, expresó su preocupación por el deterioro de la situación en el país y la necesidad de actuar para evitar una catástrofe. La alta representante de la Unión Europea para la política exterior, Federica Mogherini, ha confirmado que prepara para la próxima reunión sobre el tema de Venezuela un encuentro con la Organización de Estados Americanos, después de que el Parlamento Europeo le solicitara coordinar con ese organismo su respuesta a la crisis de Venezuela. Otras informaciones. Voy a leer una recomendación, una propuesta directa que envió la fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente Espuria. Me refiero a Luis Ortega Díaz, una petición que formalizó ante nuestra Asamblea Nacional. Ortega Díaz solicitó a la Asamblea Nacional enmienda para evitar que se reforme la Constitución.
La fiscal general de la República destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, estoy leyendo esto de efecto cocuyo, Luisa Ortega Díaz, solicitó formalmente al Parlamento venezolano que se apruebe una enmienda que impida reformar la Constitución de 1999 en un lapso de 5 años. A través de una carta que hizo pública en su cuenta de Twitter, Ortega Díaz propuso que se modifique el artículo 333 de la Carta Magna que impida durante un lustro cualquier modificación al texto constitucional. El artículo 333 señala que esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Para Ortega Díaz, ante la inminente posibilidad de que la ilegal Asamblea Constituyente pretenda derogar la actual Constitución e imponga de esa forma un modelo de dominación que legitime las constantes violaciones a los derechos de los venezolanos, es un deber de los factores democráticos del país activar los mecanismos de autoprotección contenidos en el mismo texto constitucional. Y cierro esta primera parte, esta primera tanda, con una información publicada en runrun.es. Información según la cual hoy fue suspendida la sesión de la Asamblea Nacional porque no hubo un acuerdo entre las distintas fracciones de la Asamblea Nacional opositoras para considerar persona no grata a José Luis Rodríguez Zapatero. Voy a leer. El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, suspendió la sesión ordinaria de este martes 30 de octubre, alegando que no había quórum. Sin embargo, diputados aseguraron a El Pitazo que no había acuerdo entre el cuerpo parlamentario para declarar persona no grata al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Respecto a este caso, la denominada fracción parlamentaria 16 de julio, integrada por los diputados de 20 Venezuela, Alianza Bravo Pueblo y otras organizaciones políticas, y aquí los nombran: Juan Pablo García, Richard Blanco, Viallo Pilieri, Omar González, Luis Barragán, Carlos Bastardo, Edwin Luzardo, Juan Carlos Bolívar, Nafir Morales, José Gregorio Hernández, Dinora Hernández y Deyalik Saharay. Tienen 3 semanas exigiendo que este punto entre en el orden del día. Sobre esta materia nosotros hemos convocado como primer entrevistado esta tarde a nuestro querido hermano de luchas, nuestro querido amigo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Alfonso Marquina. Lo tenemos al hilo telefónico. Sí, Miguel Ángel, muy buenas tardes. Y buenas tardes para ti y todos los que escuchan. Encantado de saludarte. Sí, gracias por este contacto telefónico. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. ¿Qué es lo que ocurrió realmente en torno a la posibilidad de debatir en la Asamblea Nacional la declaratoria respecto de José Luis Rodríguez Zapatero como persona non grata? Mira, lo primero que hay que dejar claro, que no es verdad que la motivación de que no se haya dado la sesión haya sido esa discusión, porque esa discusión se va a dar. Y nosotros desde Primero Justicia hemos fijado una posición muy clara y luego te la paso a narrar. La realidad de la falta del quórum hoy, habían aproximadamente creo que 65 o 67 diputados, es las imposibilidades físicas que no solo los diputados, sino los venezolanos en general tienen en una situación de crisis como la que está ocurriendo actualmente, y lo cual llevó a que muchos diputados no pudieran hacer acto de presencia en Caracas y otros tantos llegaron, pero llegaron muy tarde. Mira, el hecho de que no hay vuelo suficiente, el hecho de que no hay gasolina en muchas de las carreteras nacionales, porque para nadie es un secreto que los diputados de Táchira, que tú representaste y que sabes que es una realidad, echar gasolina es casi que una odisea. En Barinas tampoco se consigue gasolina, en Lara, en Portuguesa. Es decir, el mismo hecho de que también muchas vías nacionales en este momento están interrumpidas por las lluvias. Es decir, son muchos los factores que impidieron que por lo menos se lograra el quórum reglamentario de instalación, que es el de 83 parlamentarios, el día de hoy. Ahora, con respecto a decir que esa es la motivación, mira, temas mucho más álgidos se han tratado en la Asamblea Nacional. Allí se va a dar el debate y, por supuesto, unos tendrán una posición, otros tendrán otras, y cada uno de ellos tendrá que argumentarla. Nosotros, desde el punto de vista, desde el Partido Primero Justicia, hemos sido muy claros. En primer lugar, la declaración de persona no grata, de acuerdo a los convenios y de acuerdos internacionales, y en este caso lo rige el convenio de la Convención de Viena, en su artículo 9 y artículo 43, le corresponde a los
poderes ejecutivos de cada país las declaraciones de personas no gratas. De hecho, no existe en el Parlamento Nacional un antecedente, el único antecedente, que existe fue el del señor Diosdado Cabello declarando a Felipe González persona no grata. Eso es una violación a la Constitución. La Asamblea Nacional y el Congreso tenía estas facultades, pero en todo caso, cuando nosotros queremos diferenciarnos de un gobierno que no respeta el Estado de Derecho ni el orden constitucional, no lo vamos a hacer repitiendo los mismos errores. Ahora bien, con respecto a la posición del señor Zapatero, lo hemos dicho muy claro. Nosotros vamos al debate en la Asamblea Nacional a decirle al mundo, no solo a los venezolanos, sino al mundo, que el señor Rodríguez Zapatero no reúne las condiciones para seguir fungiendo como facilitador o mediador, porque un facilitador o un mediador tiene que ser una persona imparcial, que no puede venir a jugar parte o a formar parte de uno de los grupos en pugna. Y lamentablemente, con su conducta, el señor Rodríguez Zapatero se ha descalificado en esa posición de facilitador que en algún momento tuvo en los procesos de diálogo o de negociación. Hoy no están dadas las condiciones para que se pueda implementar un proceso de diálogo en Venezuela, porque para que haya un diálogo que sea fructífero tiene que haber voluntad de ambas partes. Y recordemos que el gobierno de Nicolás Maduro solo ha utilizado el diálogo para ganar tiempo que hoy no tiene el pueblo de Venezuela para seguir perdiendo. Y por lo tanto, nosotros no iríamos a una comparsa de un diálogo donde no se consigan las condiciones necesarias para garantizar una transición democrática en Venezuela, con el que nos permita ir a un proceso electoral con un CNE distinto, con observación internacionales, con condiciones que garanticen transparencia y respeto a la voluntad del pueblo, para que seamos los venezolanos los que decidamos cuál sería el nuevo presidente de la República que permita sacar a Venezuela de esta terrible crisis en la que está sumergido. Y cuando existan esas condiciones, que, insisto, hoy no están dadas, pero cuando exista, el señor Rodríguez Zapatero, si quiere participar, participará como parte de la delegación de Nicolás Maduro y de su dictadura, pero en ningún caso ni como facilitador ni como mediador, porque sus actuaciones lo han descalificado para tal fin. ¿Cuándo va a ser entonces debatido el caso de José Luis Rodríguez Zapatero en la Asamblea? El próximo martes va a ir con un acuerdo donde también hay que destacar las cosas positivas. Un acuerdo por donde en un lado vamos a ratificar, a saludar como positivas las decisiones de la Comunidad Europea, tomadas tanto en su reunión de cancilleres como en la reunión de los parlamentarios de la comunidad, donde fijaron posiciones muy claras y muy convenientes para Venezuela. Entre ellas, primero, la ratificación de que no existen condiciones reales en este momento en Venezuela para que haya ningún proceso de diálogo o negociación. Segundo, la exigencia de la comunidad internacional y de la comunidad europea para que se sigan imponiendo las sanciones personales a todos aquellos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que hayan incurrido en violaciones de derechos humanos y en actos de corrupción. En tercer lugar, la exigencia de que se haga una investigación independiente y objetiva, preferiblemente dirigida por organismos internacionales que determinen la verdad sobre el asesinato del concejal Fernando Albán. En cuarto lugar, la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela, que cese la tortura, que cesen los tratos crueles y sobre todo que no se siga en este proceso de seguir secuestrando a venezolanos por el simple delito de pensar distinto o de querer para Venezuela una salida democrática. Porque en el pasado, en esos procesos llevados por el señor Rodríguez Zapatero, si bien es cierto hizo gestiones para liberar a 2 o 3 o a 5 o a 10 venezolanos, al mismo tiempo, en el mismo proceso de negociación, estaban metiendo a 30 o 40 venezolanos, una especie de intercambios de rehenes, de intercambios de secuestrados, que no es lo que quiere Venezuela. Venezuela lo que quiere es el restablecimiento pleno del Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y, por supuesto, que impere nuevamente en Venezuela la justicia, pero una justicia imparcial. Por último, Alfonso, quisiera de ti una opinión, quizás apresurado en el tiempo, pero
obviamente tendrás una opinión forjada sobre esto de la posibilidad de acudir, como les pedía a Luis Ortega Díaz desde el extranjero en esta fecha, a los mecanismos de autoprotección de la Constitución, en esto que parece ser inminente, la presentación de un nuevo proyecto constitucional que ni las mismas fuerzas que acompañan a Maduro conocen a cabalidad de qué se trata. ¿Qué opinas de esta posibilidad planteada a la Asamblea Nacional por Luis Ortega Díaz? Ese tema fue planteado la semana pasada y se acordó una comisión parlamentaria del más alto nivel, conformada principalmente por los jefes de las fracciones parlamentarias y por la Junta Directiva, para evaluar y buscar la implementación de todos los mecanismos. No solo esa propuesta la vamos a revisar y a discutir, sino de esa y otras que hemos venido recibiendo también de factores y de actores de la vida nacional que han hecho propuestas en la necesidad de defender el orden constitucional y de impedir que se siga materializando este golpe de Estado continuado que se ha venido ejecutando en Venezuela en los últimos años. Alfonso Marquina, diputado vicepresidente de la Asamblea Nacional, querido amigo nuestro, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. Gracias, Miguel Ángel, y buenas tardes para los radioescuchas. Bien, bien. Lo escucharon ustedes, amigas y amigos. Paren la oreja, saquen sus conclusiones, vayan tomando nota de cómo van las cosas. No obstante, las versiones que conocimos hoy de lo que habría ocurrido en la Asamblea Nacional, pues esta es la explicación que ha dado el vicepresidente del ente legislativo, Alfonso Marquina. Vamos a la pausa, ya venimos con más de la entrevista y el duélale a quien le duela. La entrevista. Presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Nueva York, Margarita. En Tripling con doble P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o reservaciones@tripling.com.be. Tripling Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Duélale a quien le duela. Por estos días, las redes sociales daban maravillosas noticias a los habitantes de la frontera. Con fotografía y todo se anunciaba que había poca cola en algunas estaciones de servicio de San Cristóbal. Aún en muchas ciudades de Venezuela no se comprende cómo es que puede pasarse uno 3 días y 3 noches en una cola con su vidrio marcado con un número a la espera de que la bendita gandola gasolinera llegue a la estación. Solo quienes lo hemos sufrido sabemos cómo alegra ver poca cola, pero las cosas llegan a otros límites. En Caracas, por ejemplo, no hay cola hoy en las gasolineras, por lo menos en muchas gasolineras. No hay colas, ni carros, ni bomberos, ni acceso a las islas de surtido, porque en las últimas horas el asombro de los capitalinos tiene que ver con el número de estaciones cerradas. No hay gasolina. Lo mismo que en la mayoría de estaciones de Aragua, Carabobo, Cojedes, Portuguesa y Barinas, solo por citar la vía de los Llanos hacia la frontera. Todos conocemos la explicación, aunque nos detallen lo que pasa los dirigentes sindicales de las refinadoras obsoletas, quienes apuntan que en este momento la falla se acerca al 80%,
todo, como sabemos, es abiertamente culpa de la mal llamada bolivariana revolución, sus corruptelas, la conversión de petróleos de Venezuela de una de las más importantes empresas del mundo en una suerte de prostíbulo financiero y político del régimen que hizo allí tanto lo que se le ha dado la gana, que ahora anuncian como gran logro el fin de la era rentista petrolera. Y válgame Dios, el tiempo de una nueva era productiva, por lo que ya inició y hasta con saldo de sangre la expoliación de nuestro ambiente para extraer y tragarse cuanto oro, diamantes, uranio, coltán se halle. No hay gasolina, o mejor dicho, se acentúa dramáticamente su escasez, al punto que las lectoras biométricas han quedado como motivo de burla hasta para los propios bomberos y chamos del Plan Chamba Juvenil. Mientras, y qué paradoja, Iván Duque, presidente del país donde Maduro dice que están las lacras que nos roban la gasolina, ha informado este martes que las autoridades colombianas desarticularon a una de las más terribles mafias de contrabando de combustible. Si eso es cierto, hay que pagar lo que sea para ver quiénes cayeron en estas operaciones, que van desde los llenaderos militarizados en Venezuela, pasan por rutas donde hay alcabalas y puestos fronterizos custodiados por militares en Venezuela, y finalmente van por ductos o por gandolas enteras a entregar gasolina en Colombia. Duque, habla, explícanos, detállanos, Duque, por favor. Sabemos que el tema de la escasez de gasolina es explosivo y tanto lo sabe el gobierno que hasta la fecha se ha evitado unir los explosivos con el detonante, como es la nueva estructura de precios para la venta de la gasolina. Ahí están los componentes, como diría mi pana, el actor y colega periodista Franklin Virgües, haciendo tic-tac, tic-tac. Mientras tanto, y a nosotros que se nos explique muy bien, ¿cómo es eso de que delegaciones rusas y chinas se han apersonado en el país para orientar al gobierno en cómo salir de esta crisis que se acerca a tragedia humanitaria? Así Maduro se empeñe en negarlo y más bien celebre el éxito de sus medidas. ¿Cómo es eso? ¿No y que los anuncios de agosto eran tan bien pensados por Nicolás Maduro que hasta él mismo tipo dijo con torcedura de bigote incluida que el mundo entero se iba a sorprender? Yo diría que hay que tener ojo pelado con todo esto, porque con Maduro y su corte en el gobierno, la situación no tiene arreglo posible, y muy bien pudiéramos estar siendo testigos del cómo avanzadas de rusos y de chinos se apersonan a ver qué aseguran de las ruinas en que ha quedado el país. La situación es inaguantable, y perdónenme semejante lugar común. Por eso hoy comprendo el desaliento de quienes ayer escucharon al general jefe del Comando Sur decir que la solución para Venezuela es la diplomacia y de paso hoy se enteran de que el señor Bolsonaro, presidente electo de Brasil, declaró que no contempla apoyar una intervención militar en Venezuela. A los desalentados les decimos que recuerden que una cosa es el título y otra cosa es el texto. Todos ellos, sumando cada vez más a gente en el mundo, coinciden como nunca antes en que la solución para Venezuela es la salida de Maduro y su casta del poder. Por eso Maduro insiste en dialogar, por eso Rodríguez Zapatero se esfuerza y por eso se armó de nuevo el samplegorio entre las distintas facciones de la dirigencia opositora. Esto se hincha y esto también va a reventar. Es así. Duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Bueno, amigas y amigos, antes de ir a la pausa comercial, yo quiero compartir con ustedes, recuerden que aquí no cometemos el pecado de que las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Esto del diálogo, pues sin duda, pues tiene en funciones, en un empeño sobre marcha, a José Luis Rodríguez Zapatero y dando, digamos, tristes demostraciones
de traición a sus propios postulados antes, ¿no? Cuando era un diputado allá en el Congreso de España, a Pedro Sánchez, quien es el nuevo presidente del gobierno español. Por eso, un material que fue viralizado durante el fin de semana, lo repongo para todos ustedes. Del Partido Popular, el diputado Pablo Casado, que es el nuevo líder del Partido Popular, vapuleó por el tema de Venezuela a quienes están intentando, como Rodríguez Zapatero, pero particularmente como Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, que aquí se vaya a un diálogo como si la cosa es entre iguales. Lo mismo que decir que a Fernando Albán se le justifique su muerte, pero que la justificación, la comprobación, la explicación la den sin que intervengan investigadores independientes del mundo entero, las fuerzas maduristas. Válgame Dios. Eso es definitivamente venderse y arrodillarse, empeñarse por completo a Nicolás Maduro. ¿Y quién de ustedes querría hacerlo? Vamos a reponer para ustedes entonces ese extracto que es cortesía, cortesía, lo tengo aquí, de 15 Minutos News, un minuto de esa intervención del diputado español Pablo Casado frente a frente en el Congreso con Pedro Sánchez, el presidente español. Adelante. Para mí, igual de deleznable lo que le ha pasado al periodista Khashoggi que a lo que le pasó a Fernando Aldán cuando lo tiraron por la ventana del SEBIN. ¿O es que usted no hace caso a los informes de la OEA? No oigo nada. Que en Venezuela hay 12.000 arrestos arbitrarios, que hay 6.000 asesinatos en lo que va de régimen dictatorial. A ver, ¿qué pasó? Que hay 300 torturas ya documentadas. Cuéntame. Y que hay 300 presos políticos en la cárcel. Okay. Eso le da igual ahí porque venimos es Venezuela, entonces con el material. porque está Zapatero de asesor, porque sus socios de investidura y de presupuestos le piden que con Venezuela no se meta. ¿Usted no quiere liderar que Europa siga sancionando a la cleptocracia, aquellos gerifaltes venezolanos que después de masacrar y llevar a la miseria a su pueblo y extenderlo a Nicaragua, vienen luego a Europa a comprar casas y a tener cuentas en los bancos opacas? ¿Usted le da igual? Y esta responsabilidad que nosotros mostramos en el caso de Arabia Saudí, aplíquesela a usted, porque es infame que el gobierno de España esté ajeno al sufrimiento de todo un país hermano como es el de Venezuela. Bueno. Lo pudieron escuchar ustedes. Yo no tuve monitoreo de eso, pero lo importante es que todos ustedes lo escucharan. Así de claro, así de directo, así de compleja la cosa. Corren las horas, esto no se aguanta más. Tanto lo sabe el gobierno que clama por diálogo. Mientras el tiempo corre no solamente a ese 9 de diciembre, elecciones por las cuales también hay, a propósito de la escogencia de los concejales, todo un enredo en el mundo opositor sobre si se participa o no se participa. Qué lástima que no haya la fuerza de la unidad para poder, en uno u otro sentido, conquistar un triunfo allí, ¿no? Bueno, el camino hacia el 10 de enero, época del finiquito de este periodo constitucional, no obstante que ya buena parte del mundo considere ilegítimo a Nicolás Maduro, es el más interesante a tomar en cuenta. Vamos a la pausa, amigas y amigos. Al regreso revisaremos otras informaciones y estaremos hablando con el doctor Omar Moratota, abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos. Ya venimos. La entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. EPA, envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR,
750 AM. Porque lo bueno une. La entrevista. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Buenas. Hicimos ya la comunicación. ¿Me oyen? Bueno, bien, vamos entonces a revisar noticias que no pueden quedar en el tintero en esta segunda tanda. A ver, Bolsonaro, lo había comentado yo en el Duélale a quien le duela, es destacado en efecto Cocuyo. Bolsonaro niega una intervención en Venezuela y busca... Perdón por el estornudo. Y una intervención militar en Venezuela y busca redimensionar al Mercosur. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, descartó este lunes 29 de octubre que pueda apoyar una intervención militar en Venezuela y afirmó que pretende darle una nueva dimensión al Mercosur por considerar que el bloque está sobrevalorado. De nuestra parte, ha dicho, no existe eso, una intervención en Venezuela. Brasil siempre va a buscar la vía pacífica para resolver los problemas, aseguró el diputado. Aquí le siguen llamando ultraderechista en una entrevista que concedió a la red de televisión Récord un día después de su victoria en las urnas. Eso respecto del nuevo presidente de Brasil. Las cosas por las gasolinas llega a ser objeto de burla para los bomberos, como les dije también. ¿Para qué el biométrico si no tenemos gasolina?, dijo un bombero en Caracas este 30 de octubre, y así lo reseña Efecto Cocuyo. Bajo el despacho para la ciudad capital, o mejor dicho, baja el despacho. La escasez de gasolina que afecta al interior del país ya se hace sentir en Caracas. Algunas estaciones de servicio no surten el combustible y otras tienen poco suministro por falta de cargamento. Tampoco conocen con precisión cuándo surtirán. Y sobre eso vamos a revisar la información de Iván Freites. Aquí recogen al secretario de la Unitaria de Trabajadores de Venezuela su declaración. Olas por gasolina responden a escasez de 80% de combustible. Las colas en las gasolineras que ocurren en las últimas semanas en varios estados del país es por la baja producción de combustible, informó Iván Freites, quien dice además que hay escasez de alrededor del 80% de la gasolina en todo el territorio nacional. No hay gasolina, está prácticamente paralizada la producción de gasolina en el país. La refinería de Amuay no tiene carga para producir combustible, expresó. Agregó además que 70% de la gasolina que se produce en el país es no terminada. Amuay está produciendo 70.000 barriles de petróleo diarios, cuando la capacidad instalada es de 1.300.000. Además, barriles de gasolina, se supone. Denunció que parte del pobre abastecimiento de combustible en el país se debe a que la están importando la gasolina. Importando. Y bueno, antes de pasar a nuestra próxima entrevista, aquí está esta información de runrun.es. Se confirma la salida de Gustavo González López, de la dirección del SEBIN. El general de división Manuel Ricardo Figuera es oficialmente el nuevo director del SEBIN. A ver, repito, runrun.es.
Manuel Ricardo Christopher Figuera fue oficializado en sus funciones como el nuevo director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Según la Gaceta Oficial 443.855. Figuera es oriundo de Punta de Mata, Estado Monagas, y aquí pues colocan en la página, portal rum.es, buena parte de su recorrido, su hoja de servicio militar, y colocan también un extracto del decreto publicado en la Gaceta Oficial. El SEBIN tiene nuevo director. Mientras cierro esta tanda de noticias leyendo el titular de la declaración que diera nuestro próximo invitado, Omar Mora Tosta. El SEBIN tortura para acabar con la moral de los presos políticos. Bien, tenemos al doctor Omar Mora al hilo telefónico. Selene. Doctor Omar Mora, muy buenas. Miguel Ángel, un saludo. Aló. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El coco te beneficia ya que es antidiabético, disminuye los triglicéridos, es antimicótico, bactericida, laxante, hepatoprotector, antiparasitario, previene la osteoporosis, exfoliante, fortalece el sistema inmunológico, reduce la presión arterial, nutritivo, energético, hidratante, remineralizante, refrescante, 100% natural, y el aceite te ayuda a la memoria. Pídelo en cualquiera de sus presentaciones y versiones en Coco Factory, en Valencia, Maracay, La Rosaleda, en San Antonio de los Altos, y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la bomba de combustible. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La vida del venezolano se ha convertido en un vía crucis. Una actividad como comprar una bombona de gas puede representar horas de colas y tratos humillantes. Es inaceptable que esto suceda en un país petrolero como el nuestro. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Son las 6:48. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bien, amigas y amigos, hemos reconectado nuevamente. Les dijimos que tenemos una conversación con el doctor Omar Mora Tosta, abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de los derechos humanos, experto en derecho penal militar. A ver, Selene, si ya tenemos entonces al doctor Mora Tosta pendiente para la conversación. Doctor Mora, buenas tardes, ¿cómo está? Todavía. El SEBIN tortura para acabar con la moral de presos políticos. Y esto, por cierto, ha cobrado mayor interés después de las revelaciones que ha hecho en escasas entrevistas concedidas por el expreso político Loren Saleh, quien desde España ha prestado testimonio a varios medios de comunicación sobre la crudeza, la brutalidad con la cual tratan tanto en la tumba como en el helicoide. Tanto en la tumba Plaza Venezuela como en el helicoide Roca Trampella, ¿no? Dos sedes del SEBIN que ha cambiado como institución de dirección. Gustavo Gómez López era su director en todo este último tiempo, se ha señalado es una ficha
directísima de Diosdado Cabello, y ha entrado pues otro director en funciones. Durante el fin de semana hubo muchísimo rumor, no pasaba de ahí, sobre la posibilidad del cambio de Gómez López, pero a esto no le dieron mucha bulla, ¿no? Informativa, por lo menos en los medios oficiales, hasta que por fin se produce por vía de la Gaceta Oficial la confirmación de un nuevo nombramiento. Tenemos al doctor Mora, cuéntenme. Con un despacho de NTN 24 sobre las protestas que se han realizado en esta fecha por parte de distintos trabajadores. Adelante, NTN 24, luego las 4 del patíbulo con Pedro Prado, y al final la voz de Dios, la voz del pueblo, 0212-482-9750. Disculpen ustedes las interrupciones que yo mismo he sufrido en la conexión con la radio. Ya venimos. Adelante con NTN 24. Distintos sectores decidieron llegarse a las afueras del Ministerio de Planificación a entregarle un documento al ministro Ricardo Menéndez ante los bajos sueldos. En primer lugar, no nos están reivindicando, nos están miserabilizando, nos están condenando a salarios de hambre, al movimiento social, al movimiento de los trabajadores, a toda la clase trabajadora del país. Ese no es el comportamiento de un gobierno obrero, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros tenemos una lucha de carácter gremial peleando por nuestros derechos. Y si el patrono, en este caso, persiste en mantener esa idea, pues sencillamente le estamos diciendo, están jugando con candela, los trabajadores estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para reivindicar nuestros hechos. Dirigentes sindicales denunciaron también la persecución que tiene el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Nos están llamando del SEBIN, al compañero Serrano y a mí, nos están llamando del SEBIN, de que qué estamos haciendo, que nos están siguiendo, que sabemos dónde estamos. Nosotros aquí lo único que estamos peleando es el salario de todos los trabajadores. Sabemos que tenemos los teléfonos pinchados, eso lo sabemos. Y nosotros de verdad lo que tenemos es una familia que respetar. A pesar de que el gobierno nacional ya depositó la primera parte de los aguinaldos, los trabajadores aseguran que únicamente les alcanza para comprar comida. 4.000 bolívares de hambre. Eso es lo que nos depositaron ayer. Estamos llamando al presidente que se aboque con los sindicatos. No se espera nada realmente porque con eso no alcanza para nada. Un kilo de queso ya está en 600 soberanos y nuestro sueldo es 700 semanal. Estos mismos aseguraron que tendrán acciones de calle a nivel nacional hasta que el Ejecutivo les responda a sus denuncias. Quien les reportó desde la ciudad de Caracas para NTN 24 Venezuela, Luis Gonzalo Pérez. Las 4 del patíbulo. Hola, buenas tardes. Gracias, Miguel. Gracias, Selene. Gracias, Oriana. Hola, Eduardo. Gracias y buenas tardes a la audiencia. La primera, Wilmar Castro Soteldo, ministro de Agricultura y Tierras, asegura que con el petro la economía nacional se blindará porque ese parapeto, el petro, es una divisa que no tiene escasez. Yo opino. A este señor no le bastó con que unos especialistas chinos lo ridiculizaran en público por su ignorancia sobre el sistema económico del país asiático, sino que ahora se pretende erigir como alquimista financiero tratando de vender las inexistentes bondades de ese fraude inventado por el gobierno como es el petro. Castro Soteldo dijo que esto va a potenciar mucho más el desarrollo y salir adelante en el éxito económico. Yo opino, Castro Soteldo, si el petro no tiene escasez, entonces ustedes lo volvieron a hacer mal, porque ustedes en lo que sí son buenos es en eso, en generar escasez. Por favor, cierre la boca. La segunda, el Partido de Acción Nacional de México, el PAN, hizo pública su oposición a que Maduro asista a la toma de posesión del nuevo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, fijada para este 1 de diciembre. En un mensaje expresaron, comillas, para Acción Nacional es una vergüenza que México reciba a un tirano, dictador, asesino, que en su país persigue a sus opositores, viola los derechos humanos y no respeta las libertades. Yo opino, con ese concepto que el partido PAN de México tiene sobre Nicolás Maduro, ¿para qué opinar? Sí, creo que todo está dicho, ¿no les parece? La tercera, oficializaron el nombramiento del general Ricardo Christopher Figuera como nuevo director del SEBIN.
ese clon bolivariano de la tenebrosa Seguridad Nacional de la época de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Yo opino, al que sacaron a la tumba no lo mandaron. El que llega, seguro abierta la mantendrá. Cambiar para no cambiar. Así es la revolución. La cuarta y última, contrario a lo que aseguró su jefezote Diosdado Cabello, Daniel Aponte, ex jefe del Distrito Capital, dijo que las personas no migran por moda y que esta crisis de migración no se acabará de un día para otro. Yo opino, ¡aleluya! Un chavista diciendo la verdad a fin de mundo. Sin embargo, me permito advertirle al señor Aponte que de seguir así, diciendo lo que está diciendo, corre el riesgo de que le caiga en la boca con un mazazo. Miguel. Bueno, muchas gracias, Pedro. Con un mazazo, sí. Con un mazazo. Por decirlo menos, ¿no? Por decirlo menos. O se va a formar parte del grupo de los que se autodenominan chavistas originarios o algo por el estilo. Forme parte del tinglado también cantimplérico de las supuestas guerrillas internas entre ellos, ¿no? Gracias, Pedro. Hasta mañana, con el favor de Dios. La voz de Dios, la voz del pueblo. 0212-482-9750, nuestro número telefónico, 0212-482-9750. Venga, Eduardo. La voz de Dios, la voz del pueblo. Abrimos la ventana de participación para recibir una llamada de La Guaira, Estado Vargas. María Gómez, ¿cómo estás, María? Bienvenida, te oímos. Miguel Ángel, lo llamo porque aquí en María Abajo, en todo el edificio nos estamos muriendo. No hay agua, no hay gas, no hay caja, no hay bolsa. Hay mucha delincuencia y un malandro que se llama Jairito Melo, mire, se mete para los apartamentos, roba en las paradas, nos tiene fascinados. Es que ya no podemos, le pedimos primero que nos mande el agua, porque hay demasiada enfermedad y demasiada hambre, por favor, vamos a salir a la calle todo, ¿qué nos pasa? Estamos muertos, ¿qué pasó? Gracias. Gracias a ti, María Gómez, por tu llamada desde La Guaira, Estado Vargas. Ahora recibimos una llamada desde El Conde. Carmen de González, ¿cómo estás, Carmen? Fuerte abrazo, adelante. Miguel Ángel, ¿qué opinas tú de la desaparición prácticamente de Padrino López? Porque no salió más nunca en ningún acto. Es verdad. Eso da mucho que pensar. Es verdad. Bueno, eso, y eso es todo. Que pasen unas buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a ti. Es verdad, el presidente de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, ¿dónde estará? Bueno. Carlos García nos llama desde Santa Rosalía. Carlos, buenas tardes, te oímos. Bienvenido. Buenas noches, Miguel Ángel. Adelante. Mira, ¿qué tiene de cierto? Trump le dijo al presidente de Colombia: te voy a visitar, y de paso le dijo a los accidentes: hay una ayuda militar que está pendiente por ahí. Esto para que estos tipos salgan corriendo. Mira, Gómez González o Gómez López, como te llama el director de la ICI, de SEBIN, te pega la ley y le vas a tener que dar declaraciones de todos los presos y de la cantidad de atropellos que hiciste ahí en el SEBIN. Primeramente Dios y la Virgen. Y la fiscal sustituida, ella tiene que dar declaraciones de toda la infamia que se en su gobierno. Gracias. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por tu llamada. Enrique García nos llama también desde el Estado Vargas. Enrique, buenas noches, te oímos, adelante. Miguel Ángel, buenas noches, un placer hablar con ustedes y su buen programa, ¿ok? Mira, te digo algo, el encargado de los CLAPS aquí en el Estado Vargas y en toda la nación, me imagino yo, es el señor Freddy Bernal. Ese es el señor que tiene el negocio de las cajas, ¿ok? Eso es lo que nos tiene a nosotros padeciendo, porque las cajas no traen pollo, no traen carne. ¿Tú crees que podemos comer solamente con lentejas, con caraotas, con arroz, con pasta? Esto es una humillación. Esto hay que salir de alguna forma. Mira,
Ayuda internacional, hermano. Aquí una intervención internacional. Aquí los militares, es como dice mucha gente, discúlpame, en pantaletas, en bloomer. Gracias, buenas noches. Gracias a ti por tu llamada, Enrique García, desde el Estado Vargas. Listo, me está diciendo Selene, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su atención, amigas y amigos. Disculpen mis interrupciones en la comunicación con la radio. Intentaremos vía más robusta, pero es que ustedes saben, es una de las informaciones del día de hoy también, ¿no? Que en tema de telecomunicaciones estamos súper atrasados, súper inestables, en fin. En la bancarrota nada podía quedar a salvo, incluido el tema de las telecomunicaciones. Llegamos al final celebrando el día de hoy el que fueron rescatados en buenas condiciones, no obstante la situación de secuestro que vivieron durante los últimos 4 días los 3 estudiantes de mercadeo de la Universidad Católica del Táchira. Fueron, según informaciones que recabamos en esta fecha, recuperados para ser entregados a sus familias por fuerzas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Hubo algunos muertos en el enfrentamiento entre las autoridades y sus captores, pero los 3 estudiantes fueron recuperados sanos, salvos. Eso, sin duda, nos alegra mucho y lo dejamos como información buena para cerrar esta edición de la entrevista. Llegamos al final, amigas y amigos. Muchísimas gracias por su atención. En nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Selene Pérez en la producción del espacio, Oriana Urbina en la asistencia de producción, Pedro Prado en los 4 del patíbulo, Eduardo Llanes en la dirección técnica y quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez en la conducción central del espacio. Dios está con nosotros y por eso vamos a vencer. Recuerden aquello también, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cuánta gente que llama a la voz de Dios, la voz del pueblo, dice, tenemos que hacer algo? Sí,